Hace unos días, el 1 de diciembre, fue el Día Mundial de la Lucha contra el VIH. A lo mejor si usted tiene cierta edad recordará que hubo un momento de campañas intensísimas en radio, en televisión, que se hablaba mucho de la prevención, del uso del condón, que se hablaba también de todas las maneras como se podía contagiar, del uso de jeringas, del uso de transfusión, ¿no? De las transfusiones de sangre, en fin, estaba presente una campaña y bueno, pues había un tema ahí de prevención. Desde hace ya algunos años, el tema del VIH, por desgracia, ha ocupado un lugar menos preponderante en la agenda. Y para mí es muy importante platicar hoy sobre este tema con Ricardo Baruch. Él es especialista en salud pública, investigador en VIH y también en enfermedades de transmisión sexual. Ricardo, qué gusto tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, Luis. Oye, a lo mejor es percepción mía, pero sí ha bajado mucho este asunto de la prevención o de las campañas de prevención, aunque sea. Definitivamente el VIH ya no está tanto en la agenda pública como lo estuvo, justamente decías, hace 20, 30 años. Por un lado, por cuestiones que me parecen positivas, ¿no? El hecho de que hoy en día, por ejemplo, el hecho de que existan tratamientos antirretrovirales que permiten que una persona que llegue con VIH tenga una calidad de vida prácticamente igual que la que alguien que no tiene VIH, pues obviamente, por un lado, disminuyó la mortalidad y por otro lado, pues dejó de que viéramos, por ejemplo, a personas que estaban teniendo una enfermedad o enfermedades relacionadas ya con el SIDA, ¿no? Con esta etapa cuando ya el sistema inmunológico está afectado. Claro. Pero por otro lado, digamos que lo no tan positivo es que, aunque ya no se habla del VIH, la verdad es que sigue presente. Cada año tenemos aquí en México casi 20,000 nuevos casos de VIH y casi 5,000 muertes relacionadas con el SIDA, ¿no? Entonces, no se ha acabado el tema. ¿Disminuye mortalidad pero aumenta el contagio? No, o sea, porque también otra cosa importante relacionada con los medicamentos antirretrovirales es que hace unos años se encontró que una persona que utiliza este tratamiento y que logra, digamos que controlar el virus en su cuerpo, no desaparece, pero digamos que está como dormido, no tiene la posibilidad de transmitirlo. Entonces, digamos que el tratamiento no solo es benéfico para el individuo, sino también para la comunidad porque no hay mayor transmisión. A ver, platícame eso porque a lo mejor muchos no conocemos el asunto de que cómo que hay ahora retrovirales sobre el tema, ¿no? Pues era prácticamente horrible que lo diga, pero una condena de muerte que te dijeran que tenías VIH. Exacto, y por muchos años, incluso, por ejemplo, durante todos los años 90, principios de los 2000, ya había tratamientos, pero que tenían muchos efectos secundarios, que no eran tan buenos, pero desde hace más o menos unos 20 años existen tratamientos excelentes que consisten en 1 o 2 pastillas que se tienen que tomar todos los días, las cuales hacen que, digamos que la cantidad del virus del cuerpo sea tan chiquita que está como ahí dormido, ¿no? Pero cuando una persona deja de tomar el medicamento, el virus vuelve a despertar y se vuelve a reproducir. Pero entonces, si tú estás en tratamiento, por un lado, prácticamente puedes llevar una vida totalmente normal en cuanto a que tus defensas van a estar fuertes, que es lo más importante en el caso del VIH. Y por otro lado, no puedes transmitirlo incluso si tú tienes relaciones sin protección, ¿no? Lo cual, pues también es muy importante conocer porque, por ejemplo, antes también pensábamos, ¿no? Una persona con VIH pues ya no puede tener relaciones, ya no puede embarazarse, ¿no? Lo cual hoy en día sabemos que, desde antes se podía, ¿no? Pero ahora pues existe la manera de, por ejemplo, incluso si yo quiero ser papá, puedo tener prácticas sexuales con mi pareja, embarazarnos y que el bebé esté libre del virus. Oye, ¿es caro este tratamiento? Es caro para el gobierno, pero o sea, en México afortunadamente existe un acceso universal para todas las personas, independientemente si tenemos IMSS, ISSSTE o ahora IMSS Bienestar, ¿no? Antes INSABI. Hay tratamiento gratuito y por eso es que también siempre una de las campañas principales que se hace desde gobierno, desde sociedad civil es háganse la prueba. O sea, no tengas miedo a saber si tienes el diagnóstico, porque en caso de que sí lo tengas, existe una solución que pues perfectamente puede controlar tu salud. Ahora, el tema también es el de derechos humanos, ¿no? Porque desafortunadamente vivir con VIH en México también implica todavía mucho estigma, mucha discriminación y eso pues todavía no lo hemos controlado. Claro. ¿Quién se tiene que hacer una prueba de VIH? Bueno, en general es recomendable que cualquier persona que tenga una vida sexual activa se haga una prueba de VIH al menos una vez al año.
por ejemplo, si yo tengo varias parejas sexuales, Ujú. si yo soy, por ejemplo, un usuario de sustancias psicoactivas, pues es recomendable que me la haga incluso 2 veces al año. Pero aquí también es... ¿Psicoactivas que te inyectas? No, o sea, ¿O no no necesariamente? necesariamente. ¿Psicoactivas, LSD, psicoactivas, cosas por el estilo? Sí, o sea, digo, idealmente si te Ujú, inyectas, por ejemplo, a las personas que son usuarias de heroína, fentanilo o cristal inyectado, por ujú. supuesto que tienen un riesgo mucho mayor. Sí, porque... Pero si yo soy, por ejemplo, un usuario de otras sustancias como cocaína, como ketamina, Ujú, aunque el riesgo no está ahí como tal por la inyección, o sea, sí existe la posibilidad de que ante estar en un estado ujú. alterado pueda yo tener mayor propensión a tener prácticas de riesgo. Ok. Pero también quería Ujú, decir que, por ejemplo, muchas veces aquí en México pensamos que, pues si yo estoy casado, casada, tengo ujú. una única pareja sexual, ¿para qué me hago la prueba de VIH? Pero bien sabemos que en el caso de las mujeres que Ujú. tienen VIH en México, casi todas lo adquirieron por su única pareja monógama, Ujú. novio, Sí, porque hubo esposo. una infidelidad o algo por el estilo, y bueno, Exacto. Entonces no nos podemos se confiar, contagió. porque cualquier persona con cualquier orientación sexual, con cualquier identidad de género puede adquirir Ujú, VIH y por eso, pues, en lugar de verlo, digamos que como un castigo de, tengo que ir a hacerme la prueba, pues puede ser una práctica simplemente de bienestar por ujú, nuestra salud sexual, ir a hacernos una prueba una vez al año, son gratis y e incluso ya hay ujú. pruebas, autopruebas a la venta en las farmacias, ¿no? Entonces esto también ¿Hay es una gran autopruebas a noticia. la venta en las farmacias de VIH? Sí, igual que las de COVID, o sea, tú puedes ir, es un cartucho similar a las otras, te sacas una Wow. gotita de sangre del dedo, Ujú. la pones en este cartuchito y sale una rayita, es que es reactivo, si salen dos es que no, al revés. Y Sí, o sea, esto, como de embarazo, pues. ajá, exacto. Y esto obviamente no es como definitivo. Uno, si sale Ujú. reactivo, pues tienes que ir a tu clínica o Sí, claro. a tu unidad de salud Ujú. para que te hagan otra prueba y en caso de volver a salir reactivo, pues entonces ya que te vinculen al tratamiento. ¿No hay falsos negativos en estas pruebas? Prácticamente no. Puede haber Ok, falsos positivos, pero muy poquitos, pero falsos negativos casi no. no hay. Entonces, Ok. en ese sentido, son bastante seguras, pero ¿En pues, cualquier farmacia? pues no sé si en cualquiera, pero en muchas. Ok. Pero también es importante decir, o sea, por ejemplo, si a mí me da miedo tener potencialmente un diagnóstico positivo o si yo siento que me voy a Ujú, poner mal, pues lo ideal entonces es ir a un lugar donde haya un consejero, una ujú. persona que me guíe, que me la haga y que me explique en caso de que sea reactivo. Pero si yo, por ejemplo, ya sé más o menos qué onda con el VIH, pues yo sí puedo ir con mi prueba y digo, bueno, salí reactivo, pues Ujú. ya sé qué hacer más o menos, ¿no? Entonces ahí también hay que considerar eso. Me preguntan aquí en el WhatsApp, ¿existe este tratamiento, creo que le llaman profiláctico, que se puede tomar para prevenir el VIH? O sea, Exacto. si vas a tener prácticas sexuales de riesgo o prácticas de riesgo, porque bueno, pues estamos hablando también de usuarios de cierto tipo de sustancias, puedes tomarte esto Sí, de hecho esa es otra de antes las de... novedades Ajá. que es importante mencionar porque existe esto que le llamamos PrEP, ¿no? Que es profilaxis Ujú, preexposición, que básicamente es un tratamiento antirretroviral, también es una pastilla que, por ejemplo, si yo no vivo con VIH, ujú, me tomo todos los días para evitar la posible transmisión del virus. Esto solamente se recomienda sobre todo para personas que tienen muchas prácticas de riesgo. Por ejemplo, si yo me dedico al trabajo sexual, si ujú. yo, por ejemplo, estoy soltero y tengo, pues cada fin de semana estoy teniendo prácticas con personas distintas, entonces yo soy un buen candidato para PrEP. Pero si no tengo, digamos que algunas de estas prácticas, quizás lo mejor es seguir usando condón, que es una forma Ujú, muy efectiva de prevenir, o hacernos las pruebas y tener estas charlas con nuestra o nuestras parejas sobre pues ujú, la exclusividad o la ujú, monogamia o la apertura de la relación, etcétera, ¿no? Entonces, ujú. yo creo que sí tenemos que aprovechar estas tecnologías, que además la PrEP, hay que decirlo, está ya disponible de forma gratuita, tanto para derechohabientes del IMSS y también para personas que no tienen seguridad social a través, por ejemplo, de aquí de Ciudad de México, las clínicas Condesa o los Ujú. Capacits en el caso de los estados. ¿Gratis? Así es, O sea, gratis. tú puedes ir a una clínica Condesa y gratis te dan el profiláctico. Es profiláctico, ¿verdad? Exacto. La Sí, PrEP. Ajá. o sea, no se lo dan a cualquiera, o sea, van a hacer como una evaluación primero, Ok. digamos que de tus prácticas Ujú, sexuales o de tu uso de sustancias, y por otro lado van a hacer una evaluación física, ¿no? O sea, porque también ujú. tienen que hacer, por ejemplo, pruebas de función hepática, de función Ok. renal, de densidad ósea, para ver que tu organismo, pues, Ujú. aguante estar tomando, pues, una pastilla todos los días. ¿Qué consecuencias hay por lo regular? ¿Qué efectos secundarios hay? Entiendo que cada cuerpo es un mundo, que cada
caso es distinto, pero en general hay efectos secundarios. Prácticamente no. De hecho, hace un par de años salió un estudio muy interesante que dice que la PrEP tiene menos efectos secundarios que tomar una aspirina. Y por ese lado es que en muchos países ya está revolucionando la prevención. O sea, ya hay varios países donde se ha demostrado que la PrEP en combinación con el tratamiento entre las personas que viven con VIH ya están disminuyendo significativamente los casos de VIH. Aquí en México es muy nueva, todavía no tenemos estudios al respecto, pero justo es bueno que todo el mundo la conozca para que en caso de que tú creas que podría ser candidato o candidata a este tipo de tecnologías, pues puedas demandarlas en tu servicio de salud. Oye, en el caso de las otras enfermedades de transmisión sexual, que hay muchísimas enfermedades de transmisión sexual, ¿qué recomendaciones están ahí puestas en la mesa? El uso del preservativo, el uso del condón, como especialista en temas de salud, sigue estando muy vigente. Yo escucho y veo mucho de prácticas ya sin uso de preservativo, ¿no? Sí, en general ha bajado bastante el uso del condón, tanto entre personas que lo usan o usaban como anticonceptivo, como para quienes lo usan o lo usaban como para prevenir VIH e ITS. Y esto obedece a muchas situaciones, ¿no? El hecho de que la percepción de la gravedad, por ejemplo, del VIH es menor, de que sabemos, más gente sabe que las ITS son tratables, pero esto no significa que debamos bajar la guardia, ¿no? Afortunadamente también existen otras alternativas para la prevención. Por ejemplo, hoy en día se ha expandido el acceso a la vacuna contra el VPH. Se está impulsando para que no solo mujeres, sino también hombres puedan acceder a ella. Está la vacuna contra la hepatitis B. Está incluso otra tecnología que se llama la Doxipep, que básicamente es una dosis de antibiótico que puede eliminar o reducir la posibilidad de adquirir sífilis, gonorrea y clamidia después de haber tenido prácticas sexuales de riesgo. Esa no es antes como la del SIDA. Exactamente, después es como si fuera la anticoncepción de emergencia, un poco así. Esta todavía no es tan popular en México, pero lo que quiero decir es que sí hay tecnología biomédica que está avanzando, pero también es importante que, aunque sí están esas cuestiones disponibles, necesitamos también hablar mucho más de salud sexual, necesitamos dar mucho más educación integral en sexualidad, porque entonces si yo no sé qué onda con estos temas de salud, si yo no estoy empoderado para solicitar estos métodos, pues tampoco le voy a entrar. Digo, a lo mejor no, ya no te mueres, pero yo creo que nadie quiere tener VIH en su vida necesariamente, ¿no? O sea, no es algo así como tan mínimo al final de cuentas. Tienes una cantidad importante de temas que llevar a cabo. Si te dejas de tomar la pastilla por cualquier otra cosa, sube el tema de las enfermedades de transmisión sexual, pues nadie quiere tener una gonorrea, por más que sea esto curable, ¿no? O sea... Sí, o hay otras, por ejemplo, otra que ha subido mucho aquí en México últimamente es la hepatitis C, la cual también puede ser transmitida por vía sexual o por vía sanguínea y que pues puede provocar cirrosis, cáncer de hígado e incluso la muerte, ¿no? Que afortunadamente hay cura en México, pero justamente si yo no me acerco al servicio de salud a hacerme una prueba, yo puedo tener años viviendo con hepatitis C y no enterarme, ¿no? Entonces, por eso es que es importante no solo hacernos pruebas de VIH. Si yo voy aquí a la Clínica Condesa, a los Capacits, me pueden ofrecer la prueba de sífilis, la prueba de hepatitis B y C, así que pues aprovechemos estos paquetes. Pues son varias, pero de una sola vez, digamos, en una sola visita. Sí, en una sola vez, en la Clínica Condesa en particular. Exactamente, en la Ciudad de México. Y, por ejemplo, en el caso del Estado de México y los otros estados, los Capacits, que son estas clínicas de VIH e ITS que dependen ahora del IMSS Bienestar, antes del INSABI, y que sus servicios son gratuitos. Capacits, ¿con C? Con S. Con S. Con S. Capacit, S-I-D. ITS, o sea, es Centro Ambulatorio para la Atención de Infecciones de Transmisión Sexual. Ok, perfecto. Ahorita subimos datos en nuestras redes sociales y yo quiero agradecerte muchísimo. Se nos fue como agua estos 15 minutitos. Creo que aprendimos muchísimo. Para mí fue sorprendente conocer muchas cosas. La verdad es que estábamos un poco desconectados del tema. Qué bueno que esto es tratable, qué bueno que ya el escenario ha cambiado muchísimo, pero como nos dice Ricardo Baruch, pues hay que cuidarnos igual, hay que informarnos y hay que tomar decisiones. Exacto, y pues yo subo mucho contenido al respecto en mis redes sociales. Si me quieren seguir, estoy como @baruchdom con B de bueno y Dom de Domínguez. Y pues justo ahí acabamos de criticar, hay una acción que pasó con el IMSS y el tema de la PrEP de VIH. Entonces está bueno el chisme. ¿Qué fue, hombre? Sácalos. Un adelanto nada más, no es spoiler. Pero pues resulta que el Día Mundial, que fue la semana pasada, el IMSS sacó una campaña justamente sobre la PrEP,
que mostraba a dos hombres besándose. Entonces se hizo un escándalo en redes sociales de cómo pueden hacer esto el IMSS, y la bajaron, lo cual me parece pues muy preocupante porque pues ya no estamos en un momento en el que tendríamos que estar escondiendo además, tipo de cosas. Pues sí, ¿no? O sea, es uno de los grupos de riesgo. O sea, todos estamos en grupo de riesgo, pero no sé si los datos en torno a las personas que se contagian de VIH sigue siendo, hace mucho tiempo lo era, mucho más alto en una población homosexual o de la diversidad LGBTQ+. Creo que lo sigue siendo, ¿no? Sí, efectivamente, los hombres gays siguen siendo uno de los grupos principales, no los únicos, pero entonces justo también hubo esa crítica de no, es que están estigmatizando, y la verdad es que se necesitan campañas enfocadas en las poblaciones afectadas. Entonces yo creo que está muy bien, y justamente pues el llamado que hemos hecho al IMSS de decir, no tengan miedo, saquen la campaña, obviamente va a haber críticas, pero pues hay que entrarle. No se le puede dar gusto a todo el mundo. Exactamente. Al menos en estas épocas. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana. Pásela maravillosamente bien. Mire, aquí está. Bueno, hay una farmacia muy famosa. Ahí venden justamente la prueba de VIH. 270 pesos cuesta. Pásela increíble. Nos escuchamos mañana tempranito desde las 6 aquí en MBS Noticias. Yo soy Luis Cárdenas. Se queda con Gaby Vargas. Ya está también aquí Tamara con Luz. Adiós. Bye bye.